Imagina que estás, no sé, desactivando una bomba. El sudor te cae por la frente, el tiempo corre, y en lugar de gritarle a un compañero que te lea el manual, tienes el diagrama del cableado flotando perfectamente superpuesto sobre los cables que tienes que cortar. Corta el rojo. No, el azul. Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que de verdad parece sacado de una peli de ciencia ficción, pero que ya está entre nosotros y promete cambiarlo todo. La misión de hoy es casi de detectives. Tenemos delante un documento del Instituto Nacional de Educación Multimedia de Japón, de un tal Kikuo Asai, que analiza los Head-Up Displays, los HUDs de toda la vida, pero aplicados a la formación. Y es que todo el mundo asume que esta tecnología es el futuro, que es inherentemente mejor. Pero, ¿y si no fuera tan simple? Vamos a sumergirnos en este estudio que pone a prueba esa idea. Y, ya os adelanto, los resultados no son para nada los que esperáis. En la misma página. Cuando hablamos de un HUD, la mayoría pensamos, pues eso, en un piloto de combate o en esos coches modernos que te proyectan la velocidad en el parabrisas. La clave es esa, recibir información sin tener que bajar la vista. Exacto. Pero el documento va mucho más allá y se centra en los Head Mounted Displays, o HMD, los que llevamos puestos en la cabeza. Claro. Esto ya es otro nivel, nos mete de lleno en la informática vestible, en tener el ordenador como si fuera una gorra o unas gafas. Suena a la panacea, ¿no? Suena a la panacea, y esa es precisamente la trampa en la que el autor no quiere que caigamos. Es que lo más fascinante del documento es que empieza justo al revés de como lo haría un folleto de marketing. ¿Ah, sí? Sí, no celebra la tecnología, sino que planta una semilla de duda desde la primera página. Da por hecho que todos pensamos que es mejor, y entonces lanza la pregunta clave. De acuerdo, pero ¿qué factores específicos de un HUD mejoran realmente el rendimiento? O sea, ¿qué es lo que de verdad funciona? Eso es, y admite que apenas hay estudios serios que lo demuestran. Así que nuestro punto de partida no es una fiesta de bienvenida al futuro, sino una investigación crítica sobre si este traje nuevo del emperador tiene algo dentro. Me gusta ese planteamiento, no dar nada por sentado. Entonces, para investigar algo, primero hay que entenderlo. El documento empieza por clasificar los distintos tipos de HUDs, porque resulta que no todos son iguales. La primera distinción parece la más obvia, los que van montados en la cabeza frente a los que están fijos en un soporte. Exacto. Es la diferencia entre el casco de un operario de fábrica del futuro y la pantalla del salpicadero de un coche. Uno te da total libertad para moverte, mirar a tu alrededor, interactuar con un entorno complejo. Y el otro es estático. El otro está anclado a un punto de vista fijo. Pero cada uno tiene su letra pequeña. El que va en un soporte fijo, como el del coche, pues solo sirve para tareas muy específicas, muy estáticas. Y que te pones en la cabeza... ¿Cuál es el problema de ese? A mí me parece la opción superior en todos los sentidos. El problema es tan mundano que a veces se nos olvida. El peso. Y la ergonomía en general. Ah, Puede parecer una tontería, pero cualquiera que haya llevado unas gafas de realidad virtual más de media hora sabe de lo que hablo. Acabas con una marca roja en la cara y una sensación de alivio increíble al quitártelas. totalmente. Ahora imagina llevar un dispositivo así durante una jornada laboral de 8 horas, 5 días a la semana. Unos pocos gramos de más se convierten en una fuente de fatiga crónica, dolor de cuello. Es un factor de diseño absolutamente crucial. Cierto, el mundo real siempre se acaba imponiendo. Vale, esa es la primera clasificación. Luego el documento se pone un poco más técnico y habla de optical see-through frente a video see-through. ¿Cómo se come esto? A ver, es la diferencia fundamental en cómo el dispositivo mezcla la realidad con la información digital. El optical see-through es el más, digamos, intuitivo. Usa una especie de semiespejo, un cristal parcialmente reflectante, delante de tu ojo. Vale. Ves el mundo real a través del cristal y a la vez el dispositivo proyecta la información sobre ese cristal. El resultado es como ver un fantasma digital superpuesto en el mundo. Como un holograma, vaya. Justo, como un holograma. Pero tiene problemas serios. El principal es la fatiga visual, porque tus ojos están intentando hacer dos cosas a la vez. Enfocar el mundo real, que puede estar a varios metros. Y la imagen que está en el cristal a centímetros. Exacto. Y ese conflicto de enfoque cansa la vista una barbaridad. Además, no maneja bien las oclusiones. Si una instrucción digital te tapa un objeto real, tú sigues viendo el objeto real a través de la instrucción, lo que rompe toda la ilusión de integración. Claro, se ve como transparente.
Y eso sin contar que si estás en la calle a plena luz del día, la imagen proyectada apenas se ve. Entiendo. Si el sistema óptico tiene todos esos fallos de enfoque y visibilidad, a primera vista el de vídeo parece la solución perfecta. Pero me da en la nariz que no es tan fácil. ¿Qué factura nos pasa a esta aparente solución? Pues has dado en el clavo. El vídeo see-through resuelve esos problemas de un plumazo. En este caso, el dispositivo tiene una cámara que graba el mundo real. Vale. Es lo que se te muestra en una pantalla opaca delante de los ojos. Es literalmente como ver el mundo a través de la cámara de tu móvil con filtros de realidad aumentada. Justo eso. Con eso solucionas el enfoque, porque solo miras a una pantalla, y la visibilidad, porque puedes poner los gráficos tan brillantes como quieras. ¿Suena bien? Suena bien, pero introduce sus propios demonios. El primero y más grave, el posible retardo, el lag. Si hay un desfase, aunque sea de milisegundos, entre tu movimiento de cabeza y lo que la cámara te muestra, el cerebro se vuelve loco. Puede provocar mareos, desorientación, náuseas. Y en un entorno industrial, un simple tropiezo puede ser un accidente grave. Gravísimo. Además, la resolución del mundo real nunca será tan buena como la de tus propios ojos y te genera una sensación de desconexión, de estar viendo una película de tu entorno en lugar de estar en él. Para un operario de una grúa, esa desconexión puede ser fatal. Vale, ya hemos visto las diferencias entre llevar el dispositivo en la cabeza o tenerlo fijo, y cómo muestra el mundo. Pero me queda una duda clave. ¿A cuántos ojos afecta? Porque no es lo mismo tener un ojo libre que tener los dos metidos en la pantalla. Y esa es la última categoría que menciona el documento, monocular frente a binocular. Precisamente, el monocular es el estilo cyborg que hemos visto 1000 veces, una pequeña pantalla sobre un solo ojo. El ojo biónico. Eso es. Te deja el otro ojo completamente libre para percibir el entorno sin filtros, sin retardos, con tu visión natural. Es genial para la seguridad y para mantener la conciencia de lo que te rodea. ¿Y el binocular te tapa los dos? El binocular, en cambio, te cubre los dos ojos. Piensa en unas gafas de esquí de alta tecnología. El monocular parece más seguro entonces. ¿Por qué querría alguien taparse los dos ojos? Porque cada uno tiene su propósito. El monocular es más seguro, sí, pero intenta leer un correo electrónico largo con un solo ojo mientras el otro ve el mundo. Tiene que ser un lío para el cerebro. Es incómodo. El cerebro tiene que procesar dos imágenes muy diferentes y la lectura se hace pesada. Es ideal para recibir alertas cortas, una flecha que te indica una dirección, un dato numérico, pero no para leer un manual. ¿Y el binocular es para eso? El binocular, en cambio, es perfecto para eso. Te aísla del entorno y te permite sumergirte en la información detallada, leer textos largos, ver diagramas complejos, a costa, claro, de convertirte en un peligro público si intentas caminar por una fábrica con él puesto. Vaya. No hay una solución perfecta, solo herramientas distintas para tareas distintas. O sea que, ya de entrada, antes de ver si funcionan o no, tenemos un campo de minas de decisiones de diseño. Cada elección que tomas te soluciona un problema y te crea otro nuevo. Ese es el resumen perfecto. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Asumiendo que escogemos el diseño correcto para la tarea, ¿qué le hace esto a nuestro cerebro? Claro. La ventaja teórica sobre una pantalla normal, un head-down display, es obvia. Menos movimientos de cabeza y ojos, menos tiempo perdido en reenfocar la vista. Debería ser todo más rápido y menos cansado. Sí, debería. Pero aquí es donde el documento da un giro espectacular y se pone realmente interesante. Cita estudios de aviación, que es donde esta tecnología nació, que demuestran algo increíble. En situaciones de alta carga de trabajo, esos beneficios no solo se reducen, sino que pueden incluso invertirse. Espera, ¿cómo? ¿Me dices que cuando un piloto más necesita la ayuda, el HOT se convierte en un estorbo? Si la idea es precisamente ponértelo más fácil en momentos de estrés, eso no tiene ningún sentido. No lo tiene, si piensas en ello como un simple ahorro de movimiento físico. Pero el problema no es físico, es cognitivo. Lo llaman cambio mental. Cambio mental. Sí. Al cerebro le cuesta más trabajo cambiar la atención entre la simbología del HOT, que está fija en la pantalla, y el mundo real que se mueve y cambia detrás de ella. A ver, pon un ejemplo. Imagina a ese piloto intentando aterrizar en una tormenta. Los números de altitud y velocidad están fijos, estáticos en la pantalla. Pero la pista de aterrizaje, allá afuera, se hace más y más grande. Se mueve.
Vale. El cerebro del piloto tiene que hacer un esfuerzo consciente para separar esas dos capas de información, para procesar dos realidades que no encajan. Y en un momento de estrés, ese esfuerzo extra es una carga cognitiva que puede llevar a errores. Es una idea potentísima. La información, en lugar de ayudar, compite por la atención del cerebro con la propia realidad. Exactamente. Y de hecho, este problema fue el que dio origen al concepto central de la realidad aumentada moderna, la simbología conformal. ¿Conformal? Se dieron cuenta de que la solución no era poner los datos encima del mundo, sino integrarlos en él. Imagina que en lugar de un número estático que te dice altitud 50 metros, el HUD proyecta un pasillo virtual de luces sobre la pista de aterrizaje real. Ah, ya veo. Tu trabajo como piloto ya no es leer un número y traducirlo a una acción, sino algo mucho más intuitivo, conducir el avión a través de ese pasillo de luces. La información se mueve y se adapta al mundo real, está conformada con la realidad. Eso sí que cambia las reglas del juego. Y con todo este bagaje, llegamos al experimento del propio autor. El escenario que plantea es perfecto. Una estación terrestre de satélite transportable. Básicamente un montón de aparatos carísimos y complejos que tiene que manejar personal no técnico. Un error aquí no es una anécdota, puede ser un desastre. Es el caso de uso ideal, sí. Ideal para un sistema de instrucciones con HOT. Totalmente. Para ponerlo a prueba, diseñaron un prototipo, un HMD monocular para un solo ojo, con una cámara que reconocía unos marcadores, como códigos QR muy sencillos, que habían pegado en los distintos equipos. ¿Y al mirar al marcador? Cuando el usuario miraba a un marcador, el sistema le mostraba en la pantallita las instrucciones para ese aparato en concreto. Y para medir su eficacia, lo compararon con los métodos tradicionales, un ordenador portátil y el clásico manual en papel. Y para la prueba, en lugar de ponerlos a manejar el satélite de verdad, que sería un poco arriesgado, montaron una tarea de laboratorio. Tenían que leer unos textos y encontrar las respuestas a unas preguntas en unas fichas pegadas por la pared. Vale. Con todo lo que hemos dicho, mi intuición me dice que el HUD tiene que barrer. Tienes las manos libres, la información delante del ojo, no tienes que apartar la vista. No hay color, ¿no? Esa es la hipótesis lógica. Pero los resultados son una maravilla de complejidad y de matices. Los midieron en dos fases. Primera fase, encontrar la ficha correcta en la pared. ¿Y ahí? Aquí, el HUD fue el ganador indiscutible. Y por mucho. El sistema te guía visualmente, te dice esa es, y es tremendamente eficiente. Lo sabía. Caso cerrado. La tecnología funciona. Espera, que esa es solo la mitad de la historia. Ahora viene la segunda fase. Una vez encontrada la ficha, había que leer el texto y responder a la pregunta. ¿Y? Y aquí, el HUD fue el más lento de los tres. Para. Me estás diciendo que la tecnología punta, el futuro hecho cacharro, es más lento que un cacho de papel. Eso va contra toda lógica. Pues sí. ¿Qué pasaba? La letra era muy pequeña, la gente se mareaba. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo eran las limitaciones del hardware de la época, que el propio documento señala. Una resolución muy baja y un campo de visión muy limitado. Ah, Leer texto en esa pantallita era incómodo. Los participantes tenían que hacer un esfuerzo extra, mover mucho la cabeza para encuadrar las frases. En resumen, para guiar la mirada a un punto era genial. Para consumir información en ese punto era un suplicio. vaya. Entonces, ¿cuál fue el resultado final? Sumando las dos fases. En el cómputo global, el tiempo total del HUD fue prácticamente idéntico al del manual en papel. ¿En serio? La tecnología del futuro empató con un invento de hace 2000 años. El gran perdedor fue el portátil, que obligaba a mirar la pantalla, luego buscar en la pared, volver a la pantalla. Era el más ineficiente. Es increíble. O sea, que en términos de eficiencia pura en un entorno controlado, el HUD no aportó ninguna mejora sobre un simple folio. Pero, ¿y las sensaciones de la gente? A veces, aunque algo no sea objetivamente más rápido, la experiencia de usuario es mejor. Aquí es donde los datos se vuelven aún más contradictorios y fascinantes. Pasaron un cuestionario de preferencias y los resultados son para enmarcar. A ver, El manual en papel fue votado como el más fácil de usar. El sistema HUD fue considerado de lejos el más agotador. La gente acababa más cansada usándolo. normal, si leer era un suplicio. Pero, y aquí viene lo bueno,
También lo calificaron como el más entretenido y el más útil para buscar información. Es la paradoja de la tecnología nueva, ¿no? Nos encanta el juguete, nos parece útil para ciertas cosas, pero a la hora de la verdad nos agota y preferimos lo de siempre por su simplicidad. Vemos un choque frontal entre el rendimiento objetivo, el esfuerzo percibido y ese factor novedado de disfrute. Pero agárrate porque ahora viene el giro final, el que lo cambia todo. A ver, dispara, porque aquí viene lo que no me cuadra de todo el estudio. El documento dice que cuando usaron el sistema en el escenario real, con la estación de satélite de verdad, los usuarios del HUD sí que rindieron mejor que con el manual. ¿Cómo se come eso? La ciencia del laboratorio no sirve para nada. Esa es la pregunta del millón y la conclusión más brillante del autor. Su teoría es que el experimento de laboratorio, a pesar de estar bien diseñado, se dejó fuera el factor psicológico más importante del mundo real, la incertidumbre, la ansiedad. Ah, Cuando manejas un equipo que no conoces, que vale una fortuna y que si lo tocas mal lo puedes romper, tu principal problema no es la velocidad de lectura. Tu principal problema es el miedo a meter la pata. claro. ¿Será este el botón correcto? Exacto. Y en ese contexto, la mayor ventaja del HUD no es que sea rápido, es que te da certeza. La capacidad del sistema de decirte, sin ninguna duda, estás mirando el aparato correcto. Esta es la palanca que tienes que mover. Tiene un valor psicológico inmenso. Se quita un peso de encima. Reduce la ansiedad, elimina la duda, te da confianza y ese alivio mental supera con creces la incomodidad de leer en una pantalla pequeña. La tarea del laboratorio era demasiado simple, de bajo riesgo, no había nada en juego, así que esa ventaja crucial del HUD, la de dar seguridad, nunca llegó a manifestarse. Si tenemos que resumir lo que hemos sacado en claro de este análisis, yo me quedaría con 3 ideas fundamentales. La primera, que la tecnología HUD no es una cosa única, es un abanico de decisiones y de compromisos de diseño, montado en la cabeza o fijo, óptico o de vídeo, para un ojo o para los dos. No hay una opción mejor, solo una opción adecuada para cada tarea específica. La segunda idea clave es que los beneficios teóricos de un HUD se pueden evaporar e incluso volverse en su contra en situaciones de estrés. Nos demuestra que no son una solución mágica y que pueden añadir su propia carga cognitiva si no se diseñan pensando en cómo funciona el cerebro humano bajo presión. Y la tercera, y quizá la más importante para el tema de la formación, es esa doble cara que hemos visto en el experimento. Los HUD son una herramienta extraordinaria para guiar y para identificar, para dirigir la atención de un operario a un punto concreto del espacio. Pero al menos, con la tecnología que se analiza, son una herramienta deficiente para presentar información detallada que necesite ser leída y comprendida. Queda clarísimo. Y sobre todo, la lección de que el contexto lo es todo. La misma tecnología que rinde de forma mediocre la asepsia de un laboratorio resulta ser superior en un escenario real, complejo y con un componente de riesgo psicológico. Y ese factor de disfrute tampoco hay que ignorarlo. A la gente le gustó usarlo, aunque fuera más cansado. Para que una tecnología se adopte, a veces es tan importante que sea eficaz como que a la gente le apetezca usarla. Exacto. Y todo esto nos lleva a la reflexión final que plantea el propio documento. El autor es muy honesto y admite que su experimento dejó fuera 2 temas críticos: la fatiga visual a largo plazo y la seguridad física. Claro, la prueba duró poco tiempo. Su prueba duró un rato, pero ¿qué pasa si un operario tiene que llevar este dispositivo 8 horas al día? ¿Y si trabajando en una obra el casco se engancha con algo o se lleva un golpe? A medida que esta tecnología sale de las cabinas de los cazas de combate para meterse en las fábricas, en los quirófanos o en nuestra vida cotidiana, la gran pregunta que queda en el aire es: ¿cómo diseñamos estos sistemas no solo para que sean eficientes, sino para que sean verdaderamente seguros y cómodos para un uso diario y prolongado? Con esa reflexión, que abre más preguntas de las que cierra, concluimos este análisis. Ha sido un viaje fascinante a la frontera entre la tecnología, la psicología y los límites de la percepción humana. Gracias por acompañarnos.